Y me avisan cuando alguien ya la tenga, porque me voy a empezar a dirigir a ustedes por ella. Alguien comentaba antes del corte, ¿qué ejemplo nos puede dar donde tengamos que usar la velocidad para detectar una anomalía en un equipo? Para velocidades, ahí les voy. Meto la mano, saco la chistera, prácticamente casi todos. Desbalances en ventiladores, compresores reciprocantes, compresores de tornillo, compresores centrífugos, reductores cuya velocidad en pasos sea una entrada de 1800 y tal vez una salida no mayor de unos 400, como decía, 300. Prácticamente podrían estudiar todo el reductor, menos tal vez el piñón final. No les daría un asertivo porque podría mentirles con alta frecuencia diciendo que tienen un paso de dientes cuando en realidad nada más pudieran tener un pequeño desajuste en el maquinado o un desgaste oblicuo o pérdida de diente. Como saben, la parte trapezoidal o el famoso backlash o el ajuste de la compresión metal por metal en la cara interfacial. En motores, obviamente todos los motores antes de conectarse, todas las bombas centrífugas, prácticamente todas las bombas centrífugas, conveyors, motores chicos, motores de corriente directa, de corriente alterna, de polos sombreados, síncronos, obviamente todos con velocidad, prácticamente porque los más chicos comercialmente son de 600 RPM. Adelante. No sé, bombitas dosificadoras, Milton Roy, las bombas de calderas, excelente, con velocidad. Obviamente, yo les recomiendo siempre combinar la velocidad con la aceleración cuando queramos ver el problema más determinante como pistas, valeros, lubricación. La aceleración no se ve para el desalineación, desbalance y fracturas. Esas se ven abajo. Y ahorita precisamente es por lo que los mando a que veamos la página 2.8. ¿Y por qué NIRS? Ya regreso. Y regreso. ¿Por qué quiero que estudien NIRS? Porque es el proceso de evolución para el desarrollo del problema. Y ya van a entender por qué en el libro viene, oye, el ejemplo que me pone NIRS y toda la gente que me vende o que tiene análisis de vibración me dice que GES. No está mal, simplemente alguien que está comprometido con dar un mejor servicio, una mejor atención y una explicación del problema, empezaría por ver si fuera el rango correcto. Nada más eso. Recuérdense, no hay verdades absolutas. Aquí no hay verdades absolutas. Es lo primero que quería yo. Pero obviamente la finalidad mía fue llegar para que ahorita que les enseño las gráficas entendamos por qué me estoy yendo a la gráfica y no, por qué GES, por qué desplazamiento, por qué velocidad, que es algo que gente que a veces tiene limitado el conocimiento no llega a darles esta base. Ejemplos, creo que dije algunos. ¿Quedamos? ¿Puedo Dije, tengo continuar? una pregunta. Sí. Adelante. Usted habló de RMS, del valor eficaz. En la parte eléctrica a veces se toma, digamos, No, no, como no. un valor. No tiene nada que ver con la parte eléctrica. Es un No, valor no, eficaz. exactamente. Yo lo que quería preguntar era que si se podía tomar de la misma, digamos, en el mismo entendimiento como tal, porque por ejemplo nosotros los eléctricos sabemos que el RMS es un valor eficaz donde representa el valor térmico en el conductor y por eso es que se toman los valores RMS, pero no sé si en vibraciones, en el aspecto mecánico, se puede tomar el mismo entender. Ahí te va. Voy a dar esta explicación porque esa tiene el valor de función, es lo que yo quiero. Recuerden que les puse una campana de Gauss. Esto a su vez es una onda, esto a su vez es un ciclo, esto a su vez es la comparación de que si es eléctrico, mecánico, lo que quiera. El valor RMS no dice más que el valor eficaz que vamos a encontrar donde una frecuencia, obviamente la da un modelo
en lo cual decimos, pues las crestas pues, no me sirven, un pedacito por aquí, otro pedacito por acá, y todo esto es el valor efectivo. El valor efectivo. Perdón, ingeniero, digo, nada más para andar un poquito ahí en el tema, digo, para lo que comenta el compañero, digo, para, digamos, una onda senoidal, que bien puede representar voltaje, corriente o una vibración, Exacto. mecánica. Digo, sabemos que para una onda senoidal el valor medio cuadrático o RMS o el valor eficaz pues es el valor máximo entre la raíz de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Exactamente. De ahí es a donde Exactamente. sale todo esto. Que obviamente al quitarle, vamos a decir, como uno, esta es la explicación gráfica. La explicación, no sé cuántos les guste tomar cerveza. ¿Cuántos sí somos del AA? Yo sí. Ahí va. Pues ¿qué compramos cuando llegamos? Por eso lo quería hacer y quiero que este valor se lo lleve. El valor eficaz, teniendo nosotros nuestro tarro de cerveza, vamos, me declaro consumidor asiduo, tenemos donde llega el líquido, tenemos donde está la espuma y tenemos la cerveza entera. Obviamente, aquí tenemos una constante de valor. Aquí nomás como explicación, pues mi valor eficaz va a ser todo aquello que sea líquido y que yo pueda consumir. Me puedo consumir la espuma, pero la espuma finalmente no va a ser el mismo efecto digestivo en el cuerpo que la espuma. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa en la parte eléctrica. ¿Qué parte me sirve para el consumo efectivo? Y en la vibración, ¿qué parte me sirve para el análisis? ¿En qué momento se convierte un solo pico o un instante y en qué puedo hacer una matriz de estudio? Y regreso al término que diste, ingeniero. Estos serían los famosos, los KB, que lo van a ver multiplicando voltaje por corriente. Esta es nuestra potencia efectiva. Por eso no me meto en que si es el 70, el 80, porque aquí tenemos un ángulo, porque es un ángulo. Es el famoso kilowatt. Que en este caso, yo del análisis, pues no voy a estudiar esta parte de la punta, de la vibración. Yo voy a estudiar esto para finalmente, yo si lo quiero ver en el largo del tiempo, lo vea como un filete o una constante de estudio. ¿Están de acuerdo que aquí yo le comí esta punta, le comí esta punta, le comí esta punta? Pero para no dejarlo en libre albedrío o el juicio, no es que yo analizo el 80, yo analizo exactamente, ingeniero, se buscaron un estudio estadístico y llegaron que el valor efectivo o RMS, la raíz cuadrada de 2, que más o menos era el 70, lo que yo les dije, si esto representa el 70, números matemáticos, 35 y 35%. ¿Están de acuerdo? Cuando decimos más menos, pero si tú dices, no, yo no quiero subir algo, bueno, pues nada más velo hasta un 35% más, un 30%, lo que te sea. Regreso, es que aquí no hay absolutos. Lo que te puede servir muy bien para un ventilador que está soportado en 4 patas de fierro, donde tiene mucha elasticidad, sin duda no te va a servir para donde lo tienen montado sobre un tótem de concreto armado, que en ese momento lo hicieron para un análisis de vibración nivel 3, o para que lo hicieron con una cimentación independiente. ¿Sí me doy a entender? Cómo todo representa conforme a lo que yo vea. ¿Y cómo lo voy a ver yo como un doctor? Ejemplo. Si yo reviso
y abro la tráquea y no la veo roja, pues tiro el abatelenguas y se acabó. Pero ¿qué pasa si veo las glándulas, una roja, una purulenta? ¿Qué haces? Pues le bajas de otro lado, le mueves, le abates la lengua de un lado, le abates la lengua de otro, sácala. Ahora meto una lámpara y meto la horquilla a auscultarle la garganta. Lo mismo. Si nos sale que la vibración en nuestro display o nuestra medidor de agujas está muy bajo, pues lo paso a la escala inferior para mantenerlo, lo que hicimos en la primera. Voy a borrar esto. ¿Cómo se hace una lectura eficaz de un medio estadístico? Eso no tiene nada que ver más que conciencia. No. Modelos que ustedes conocen de control de procesos. Tenemos nuestro famoso cuadrante. ¿Y esto por qué lo pongo en agujas? Porque acuérdense que en agujas tiene interpretación mecánica. Cuando es digital da lo mismo en todos los grados de la escala. Por eso lo dije en analógico. En en los aparatos nos va a dar lo más efectivo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un medio digital, señores, la lectura sigue siendo un medio mecánico. ¿Qué pasa? Si sabemos que llevamos un vástago para un efecto piezoeléctrico, que ahorita es como capta, pues estarán de acuerdo que un resorte es tan efectivo como deje de ser tan efectivo los extremos. ¿Están de acuerdo? Tiene mayor elasticidad en los extremos y mayor rigidez en el centro. Sigue siendo un elemento mecánico. Por ende, necesito un valor efectivo, un eficaz. El mismo caso el mismo caso este. No existen medidores, sensores digitales. Son un elemento mecánico. Entonces, dado que tenemos nuestro cuadrante y que sabemos, pues obviamente va a existir una aguja, puede estar aquí, aquí o aquí. Pero precisamente, ¿cuál es el grado efectivo? El grado efectivo, dado que sabemos, este es el 50%. Esto teóricamente es un 25 y este otro 25. Y dijimos que el valor efectivo se da en el 70%. Entonces, se da en el 35 de un lado y 35 del otro. Ejemplo. Si sabemos que es 25, y ahí está nuestro famoso valor RMS. Ahora sí, el elemento de estudio para medios mecánicos, no que sea mejor, sino efectivo. Quiere decir que voy a dejar un 15 al inicio, un 15%, que no es que no me sirve, pero no es efectivo. Un 15% antes de la gráfica. Esta parte, pues sí la puedo tomar, pero me puede dar error. Este otro 15%, igual lo puedo tomar, pero me da error. ¿Qué es lo que agarro? Si yo tengo mi gráfica, y yo la entiendo desde el valor 16 al valor 85, pues puedo tener la certeza de que siempre se va a comportar de manera homogénea. Que no vamos a tener, como los eléctricos llamamos, un error de paralelaje. Lo que lea
es efectivo. No es que como que midió al inicio de la velocidad. No es que se vio que se movía poquita. Es que parece ser que le pusieron tantita grasa. Es que le pusieron ser que le apretaron el tornillito. Eso queda discrepado. Y este es un medio de proceso. O sea, aquí está el famoso valor RMS, efectivo. Yo lo leo del elemento 15% al elemento 85%. Y cuando necesite ser más efectivo, pues me mando a la escala inmediata superior o la escala inmediata inferior. Que en este caso, pasado a la gráfica de frecuencia, le estoy diciendo, si tú tienes un análisis en una máquina, vamos a poner, que queden en mi convencionalismo, yo voy a revisar desplazamiento hasta las 300. Y si les queda una máquina en 314, ¿qué hacen? Pues su experiencia, señores, su experiencia. Puede ser que no sea el desplazamiento. Sí. Dependiendo de la configuración, puede ser que la pasen a velocidad. Sí. Ya les dije, ¿cuál es la diferencia? El desplazamiento se ve para moles, la velocidad se va para estructuras más flexibles. ¿Cuántos de nosotros no tenemos montada la bomba, el compresor, directamente sobre el piso? Pues qué tan flexible es, como tan rígido sea el piso que armaron. Pero hay quien sí lleva ingenierías de diseño, de maquinaria, y en eso hace moles, además hace sardineles, láminas cortantes, ejes transversales, ejes colineales, amarres de traves, no lo sé. Pero si está muy rígido, desplazamiento, señores. Si encuentro que algo, imagínense, que algo se está moviendo en una mole, cuando yo detecte que se mueve 3000, es porque están rotas todas las varillas. Pero si ustedes tienen un cuadrante tipo una torre de luz en la cual se usan estructuras ligeras y puros cruzantes y puras enervaduras y puros travesaños, pues les voy a ser honesto, que se desplace 3 o 4 mil, pues hasta el aire lo hace que desplace más. Y nunca van a romper un tornillo. Por eso es que les dije, esta gráfica es nuestra Biblia, sabiendo que vamos a buscar con respecto a lo que nosotros analizamos. Aquí no pusieron un cuadrante. Obviamente que en un medio digital me dice, oye, mira, cuando le pongo los famosos filtros, pues los filtros me salen muy arriba, o sea, aquí unos con aceleración. Los filtros todos salen bien abajo, o sea, que ellos con desplazamiento. Si me sale al centro, pues le pegué. Estoy en la unidad correcta. Si lo tengo a una vibración que me sale bien alta, a 20.000, 30.000, estoy revisando valeros. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestra flecha es a 1800, tenemos 10 balas, 18.000, 20.000, pues le estamos pegando entre las balas y la pista exterior. ¿Por qué? Porque obviamente se multiplica 10 por el número de daños que existe en la pista exterior. ¿Sí entendimos el concepto? No hay verdades absolutas. No, con receta de cocina, precisamente ese es el problema. Cuando uno quiere dar una receta de cocina, no, es que a mí me dijeron que tomaron el pelo. Es que este no es un proceso estadístico, es un proceso matemático. Y es que todos dicen, no, es que si tengo esto y tengo esto, es desalineación. No, señores. Viene bien claro. Y vean lo de Charlotte. Mira, si encuentras esto y no se te repite la fase, si no se te mueve la fase. Cuando vean ustedes su lámina de Charlotte, van a encontrar un pequeño simbolito. Por eso decía que ahorita quería fincarlo en las unidades fundamentales y luego irle adicionando el extra. Ustedes van a ver un circulito que tiene una patita así, y luego tiene una patita aquí, o luego tiene una patita y lo tiene. ¿Qué es eso? La fase. Y la fase va a ser algo que le vamos a sumar, porque eso va a ser nuestra referencia en el espacio. De todo esto que analizamos, la referencia en el espacio. ¿Cómo se está comportando? ¿Se está escapando la energía? ¿Se está concentrando la energía? ¿Se está doblando?
Este es el cuarto elemento a estudiar, la base. Pero ahorita quiero llegar primero a que dominen las unidades fundamentales. Y no me metí en picos de energía, que es las derivadas de la aceleración. ¿Por qué? Porque cada equipo lo maneja dependiendo de cómo le funciona a uno ese algoritmo. Es lo que le decía, alguien dice, no, es que yo tengo una técnica de envolvente. Muy buena. Si sabes que vas a buscar. Pero no empiecen por esa. Por eso les dije que abrieran la página de su libro el 2.8. ¿Y por qué el estudio de la frecuencia empieza por mí? Yo Hasta solo, aquí. Sí. ingeniero, una pregunta ahí antes de que pase al siguiente tema. Preguntas básicamente, ¿cuál es la forma correcta de hacer la medición de vibraciones? Yo he escuchado que a veces se hace en RMS y a veces en pico a pico. Entonces, no sé. Es que aquí va. Cada una de las unidades tiene una medida diferente. Exactamente. Ahorita por eso quiero llegar a esa 2.8 y ahorita les voy a explicar. Porque regreso, cada unidad tiene un estudio, por eso quítense, honestamente, rompan todo lo que tienen y toda la sarta de mentiras que normalmente nosotros, que somos la gente que se ha estudiado, que les gusta, se ha especializado, les vendemos a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces te voy a decir, el problema de muchos de los que estamos a cargo de la parte de tecnología de análisis de vibración y mecanálisis, vemos que a veces al cliente no le podemos convencer. Ese es un problema de nosotros. Si yo no te puedo convencer cuál es el proceso correcto de tu análisis, ¿qué pasa? Pues te digo lo que quieres escuchar. Oye, yo analizo y no veo que sea una vibración y tú quieres que a fuerza lo balancee. Ah, pues sí, lo balancea. Así que no. Una balanceada inmediatamente se denota cuando tienen un bajo. Una alineación se revisa en una comparativa, señores. O sea, no puede quedarte mal una alineación y que tenga alta la vibración. Si te queda mal, se ve desde la medida. Porque inmediatamente te lo va a mandar como otro espectro. Y ahí lo tiene. Por eso les regalé el Charlotte. Que el Charlotte es la suma de experiencias de laboratorio, porque obviamente en algunos casos puede fallar. Como a mí alguna vez me dijeron, oye, ingeniero, necesito que lo vengas a alinear. Se está moviendo una planta de gas. Eso no está desalineado. ¿Cómo que no? Está chueco. No, pero que mira que ya vino, sí, que me dijo que 1 por de 2 por, sí, claro. Pero lo está haciendo el mamelón, lo está haciendo la flecha. ¿Por qué? Pues porque ahora voy a medir las flechas. Ah, es que el que vino dice que nada más sabía con la carátula y se le montó en las caras. No, señores. Dice ejes colineales, nunca dijo caras de Cople. Que bueno, que antes era el método, pues eso y solo Dios y la verdad, ¿verdad? Pero aquí dice ejes colineales. Los centros deben de estar. Se revisan, mira, le quito el Cople, tan quitémonos del problema. ¿Cuánto tiene? Tanto en cálculo. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tengo que tener de desplazamiento? Mira, ponemos un láser, le doy de un lado, de otro, ya está. Te lo pongo en el aparato y ya está. Te pongo las caras. Eso no tiene desalineación. Insisto, lo que está haciendo es eso. ¿Cómo lo sabes? Perfecto. Móntalo en tu torno. Si entra lo mejor, tráete al mejor de tus torneros. Pásale un buril. Empieza a marcar de un solo lado. Es que no lo sabíamos. Entonces, en este caso, son de las cosas. Uno, unidad, el desplazamiento lo van a ver para qué es. Cresta, cresta. El otro es pico, medida. Y la aceleración es otro. Y lo tienen ahí en su libro, pero no quiero pasar a eso porque yo precisamente es lo que quiero, que simulen y sientan para qué son cada una de las unidades. ¿Para qué se los digo? Lo van a tener precisamente ese detalle, lo tienen en la 2.6, donde van a tener el valor cresta-cresta, el valor de cresta, el valor efectivo y el valor promedio. Ahí lo tienen.
y al lado le dice para qué le sirve. Si es para velocidad, para aceleración. No, señor. Es lo que yo quiero que ahorita entiendan esta parte de la frecuencia. Porque quiero después pasar a la onda. No hemos pasado, no hemos visto. Pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ya del valor efectivo y por qué se lee en esos valores? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Eso era lo que les decía. Por eso no nos estamos metiendo a los aparatos. Porque todos son buenos si sabemos utilizarlos. Entonces, ahora sí, por favor, háganme el favor de pasar a la página 28 de su libro, libro 1. Y como se darán cuenta, ¿lo tienen ya en la página 28? Capítulo 2, página 8. Me comenta el ingeniero que ya tienen el link en el chat para que lo bajen físicamente. Acuérdense que les mandamos unos conectivos vía correo para el libro virtual. El libro virtual es más práctico porque lo vamos a ojear, lo vamos a estar moviendo. Obviamente el físico ocupa mucho más espacio, es para si lo quieren imprimir y tener esta información. ¿Qué tal? ¿Ya estamos en la 2.8? Sí. Ok. Bueno, vamos a pasar. Regresamos y ya entenderán por qué el análisis de estudio es el MILS, por lo que les dije. Entonces es la primera unidad fundamental, la básica, la que estamos teniendo, más sencilla. La que nada más nos va a dar la respuesta de ida y regreso al efecto piezoeléctrico. Lo que está pensando así tan sencillo, el sensor que conectamos. Entonces se darán cuenta que tenemos un ventilador y dicen que como se descompone la frecuencia, es una lectura total, ya saben, la famosa overall, la lectura total del elemento, en la cual estamos teniendo una frecuencia de 4000. Lo que les dije, si ese es un ventilador, ahí les va, de 1800 RPM, de los 4 ejemplos, ¿cuál creen que sea efectivo que analicemos con 1000? Tienen 4 ejemplos. El primero dice que al descomponerlo del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, tendríamos que esa frecuencia en conjunto nos daría una frecuencia similar de 1000 para desbalance, 1000 para aflojamiento, 1000 para paso de árabe y 1000 para rodamientos efectivos. Mi pregunta es, de esos 4 problemas, si fuera un motor de 1800 revoluciones, 60 Hz, lo que quieran ver, ¿para cuál de esos problemas nos serviría? ¿Alguien? ¿Alguna aportación? ¿Ninguna? No, ingeniero, bueno, no se me ocurre. Ahí les va.
les diría, para 1800, si nada más tuviéramos en pura lectura de Mills, el único que yo personalmente analizaría sería el espectro del desbalance. Porque si se dan cuenta, los demás, como es Mills de desplazamiento, es poco efectivo. Véanlo en la frecuencia. Viceversa. Si ya fuera un ventilador de 200 revoluciones, como llegan a ser los de propelentes o algunos de extracción o algún eólico que tengan, no, puedo llevar hasta el aflojamiento sin problema y el paso de Álave si llegara a tener. ¿Qué es el paso de Álave? Que esté golpeteando o que tenga alguna turbulencia. Pero no, obviamente, nunca atacaría valeros o rodamientos. No, nunca. ¿Sí me entienden? ¿Qué es? Está viendo. El desplazamiento, como dije, es un elemento, una constante básica, es el cambio de posición. Pues realmente podría estar suelto, podría tener algún desbalance, pero difícilmente te vas a dar cuenta si tiene algún problema en la pista interior, en la pista exterior, en la lubricación. Porque va a pasar tiempo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace la diferencia? La velocidad, que ya sabemos es el cambio. Entonces, dijimos, si era en 1800, podría haber desbalance, pero me lo confirmaría analizando en velocidad. Ahora, pásese por favor a las 2:11. Ya empiezan a hacer nuestras primeras Biblias, ¿verdad? Y esta la van a conocer. Esta es la típica gráfica para velocidad. Esto, obviamente, ustedes lo tienen que conocer porque eso es el algoritmo que hace el aparatito que tienen ustedes de última generación. Los libros les llegaron en el link de correos. Aquí lo tienen el link de Dropbox, de Google Drive, perdón, pero lo tienen en PDF. Obviamente les va a tardar si lo quieren descargar ahorita. Sí, digo, es más rápido que se conecten por medio del link de Flipbook que les mandaste por correo. Sí. Por el chat. Por el chat también, el del libro. Uh-huh. En este caso, vamos a tener la primera grafiquita. ¿Sí la tienen? Sí, es la que se ve en el libro. Exactamente. Y ahí les va. ¿Se dan cuenta que tiene un trazo diagonal? Si ustedes abren la página a las 2:12, cuando analizas aceleración, ¿qué creen? Tiene una curva. Es lo que les decía. Es la interpretación de las gráficas. Que una es una constante y la otra es una variable. Una está en disposición de. Ambas son muy buenas. A mí tienen que saberla para qué. 2:11 y 2:12. Pero bueno, vamos a empezar con las 2:11. En este caso, nos dice que vamos a poder revisar perfectamente, ya es lo que les decía, si vamos a estar en un rango de estudio de unas 800, 1200, 1800, 3000 revoluciones, que se dan cuenta que están aquí en la parte inferior, y que obviamente conforme se vayan pegando a las 100, 200, se va viendo el algorítmico. Si lo fuéramos analizando, eso lo hace matemáticamente también. Y ya llegamos, ¿por qué es ese algoritmo en la cuadrícula? Ya lo entendieron. Sí, ya vieron cómo se desplazaban las curvas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se acuerdan que la curva de velocidad? A ver, la curva de velocidad, nada más voy a meterme en la gráfica. La curva de velocidad es poco efectiva. ¿Qué notan aquí? Que los cuadrados van haciendo y luego la parte efectiva, pues prácticamente todos tienen la misma dimensión. La imagen, si quiero acercarla a la cámara. ¿Mm? El cuadriculado de aquí a acá es una constante. De acá. Y de acá a acá es una logarítmica. Acá en la cámara. Sí. Sí. Ahí. Ajá. Lo están viendo en su libro. Entonces ya tienen el porqué. Diseñó así las gráficas y por qué sale una raya. Y obviamente ahí ya tiene la parte del desarrollo del punto de conjunción, el que siempre hemos manejado. ¿Qué hace? Si tengo un motor de 1200 y lo quiero ver extremadamente suave y quiero tener una lectura similar a décimas, a 4 milésimas por pulgada sobre segundo, que es la velocidad, pues debiera de estar en esta gráfica. La estándar, vamos a llevar para todo motor en 1800. Sin problema de meterme, como dicen, en mantenimiento y seguimiento y estandarización del tiempo. Si yo busco un motor de 1800 que se comporte en aceptable, pues debe estar sobre 0.075 a 1.5. ¿Y si no? Es lo que sí. Tenemos 1.2, 1.7. ¿Hasta dónde es nuestro punto de alarma? 0.3 pulgadas por segundo. Ahí ya prácticamente lo vamos a cambiar en el siguiente paro. Queremos recuperarlo porque es un problema de lubricación, es un problema que se nos rompió un tornillo. Ya saben, llegó el mecánico enmascarado, le dio de más a las bandas, porque pues ya saben, estaba chillando y ustedes como gente de liderazgo que tiene muy fino el oído, oye, ve a ver lo de las bandas. Ah, como chilla la ardilla, pues le doy 2 apretones con el perico y sin duda que ya se cae. O voy por un pedazo de cemento, un poco de cemento en polvo y se lo avienta a las bandas. Sí es cierto que se cae, pero inmediatamente van a chillar más. Obviamente, esto era lo que ustedes tienen en su algoritmo, que como dijo el ingeniero, yo lo programo, le pongo qué tipo es, que si es un motor, que si es un compresor, que si es un motor de una máquina mayor a 15 kilowatts o de 15 kilowatts a 100 kilowatts o mayor de 100 kilowatts hasta 300 kilowatts. El algoritmo, en base a esto mismo, alguien lo pasó y hizo las ecuaciones y hizo las bases de datos y aplica. Entonces, este valor es el que ustedes van a buscar. Que todas sus máquinas estén por debajo de 1.5 pulgadas sobre segundo, ¿sí? Cuando mucho 0.2, si es por algún problema de lubricación. 0.3 es mi punto de, ¿sabes qué onda? Sí está mal, pero me da chance de programarla a 15 días, a 20 días, a esperar el medio de espera que me termine de hacer la bomba. Arriba de 0.3, pues es incierto. Aquí lo ven. 0.2, rudo. ¿Qué quiere decir? Que es un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Sí va a trabajar, pero le estamos generando un daño. O sea, no espere que teniendo una máquina con 0.3 de la noche a la mañana, porque yo la línea de calabache la deje en punto 1. No, ni bailando, ¿verdad? Rudo, por eso se dice, un rudo que dice, es un comportamiento al recíproco, al entorno, en donde generamos una agresividad. ¿Qué puede ser? Calor,
fatiga, arrojamientos, elongaciones, laminaciones también. ¿Qué pasa? No es lo mismo que dejemos un tornillo medio flojo y que esté girando rudamente porque va a bocardarse. Ahí está. ¿Pregunta hasta aquí, señores? Adelante, sí, con confianza, estamos aprendiendo. Yo la verdad lo que quiero es que precisamente se lleven esto y sepan manejar la tabla, no lo hagan porque yo les pongo un ejemplo, no, sino sepan interpretar estas tablas. Eso es lo que yo quiero. Sí, sería interesante, ingeniero. Bueno, a lo mejor ya en un ejemplo práctico, unos ejemplos prácticos para ir asimilando. Sí, lo podemos hacer práctico. Ahí te va. El problema es que aquí no tengo yo una maquinaria. Lo puedo hacer, ahorita voy a ver si conseguimos un ventilador, pero obviamente yo lo voy a poner con el aparato y por eso les decía lo que ustedes entiendan porque tengo que dejarlo esto cimentado. Puedo hacerlo. De antemano les voy a decir. Yo en este caso voy a ver mi elemento más sensible, nuestro acelerómetro, y voy a hacerlo con el IRD, porque no quiero que ahorita aprendan algoritmos. Sí. Ventilador. ¿Quieres ventilador de pura casualidad? O aquí sí, en la tercera sesión vamos a ir a ver motores allá. Pero ahorita es que ustedes dominen todo lo que tiene que ser unidades. Porque les digo, la verdad, mi intención no es venderles un equipo. Aquí con el aire acondicionado. Ya le abrí el micrófono. Ajá, ya está, ahí sí. Ajá, ya. ¿Me podrías? No puedes desconectar la cámara. Miren, estamos tomando ahorita una lectura, como se da cuenta en velocidad, porque en amplitud ni siquiera es capaz. No te puedo hacer esto. Aquí, sí, les voy a. No, tenemos que hacer que eso. Si quieres, yo No, que no tenga tanto video. No pasa. Sí, ahí está. No sé si alcanzan a ver los pequeños cambios que estamos obteniendo con la parte, ahorita alcanzamos a modularlo, a ver un poquito más, ¿sí? Como hace rato que lo ponías. En este caso lo estamos dando nosotros sobre 500, 600 revoluciones, bueno, no alcanza, era mínimo. Yo cuando lo quise pasar, en la parte de desplazamiento ni siquiera genera, lo estamos pasando a velocidad, se autoajusta. Ve cómo se está quedando la amplitud y ahí nos está dando un rango, que tenemos el rango de 0.1 y si leen cómo está leyendo la amplitud y nos está dando un valor en una frecuencia determinada sobre el rango de 50 a 500. Obviamente que esto está en 500 nos está diciendo que hay una frecuencia que está detectando sobre las 75-80 CPM cuando movió y una amplitud que teníamos nosotros en 0.1 que mide todo este cursor que estaba alrededor de 0.4 de la frecuencia. Y se vieron, aquí estaba 0.1, pues es 0.4. En este caso, como estábamos viendo, en 1000. Y cuando la pasaba a velocidad, ni siquiera, ¿por qué? Porque era muy bajo, ni siquiera hacía el cambio. Ahorita vamos a preparar para la siguiente sesión un motor típico, el de 1800 RPM.
Sí. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Dígame. Sino para continuar con la parte de la gráfica que sigue, que es aceleración. Esta gráfica, como, sí, adelante. Igual se puede decirle que quien quiera participar puede darle en el micrófono rojo para que les abra el micrófono. Exactamente, me está comentando, el que quiera comentar puede darle al micrófono para que se le ponga en verde y nos dé su comentario, su información, sus datos. Perdón, ingeniero, soy José Luis Gómez. Pregunta, digamos, para interpretar esta gráfica, Sí, la de, bueno, la que está haciendo con la de velocidad. velocidad, la primera, sí. Sí. Esto no necesariamente está relacionado también con la potencia del equipo que estemos analizando. O No, porque es velocidad y regresamos. Está dada en una constante. Si quisiéramos ver la parte de la potencia, es decir, nos aplica en la aceleración, porque no es lo mismo que tú gires una pequeña esfera de 1 milímetro de diámetro a una velocidad que gires una esfera, y digo esfera por Valero, ¿no? Que lo hagas girar una esfera de 10 milímetros, un monstruo de estos, y que lo hagas girar a 3000 revoluciones. Exactamente, no tiene nada que ver. Precisamente esto es lo bueno o lo magnífico, lo maravilloso de estudiar la velocidad, porque la velocidad es una constante. Ya sabemos, la longitud por la unidad de tiempo, en la cual, por lo que les expliqué, ven cómo van las líneas rectas. Quiere decir que es una constante y además la parte logarítmica de la gráfica se mantiene más tiempo, los cuadritos casi al mismo tiempo, y los algoritmos empiezan a crecer conforme más se va hacia los extremos. De la gráfica que ustedes ya conocen, la gráfica de velocidad. ¿Alguna pregunta o sí contesté? ¿Lo quedaste satisfecho con la respuesta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, voy a continuar con la gráfica que viene alrededor. La dejé, que es la de la página 212. Esta, como se darán cuenta, no es una línea. Tiene un punto de intersección, pero como se darán cuenta, si ustedes lo analizan, es muy efectiva para los 30,000, 60,000, 300,000 ciclos por minuto. ¿Eso qué lo ven? En frecuencias, ¿a qué les suena? A frecuencias compuestas. ¿Qué pudiera decir? Cajas planetarias, valeros de grandes dimensiones, o varios pasos, lubricación, problemas de turbulencia, problemas de dilatación térmica, pequeñas escoriaciones,
El famoso crown que les decía cuando empieza a rayar y a desprender. Y se dan cuenta que tenemos una comparativa de la velocidad, pero tenemos aquí una escala, el escalar de las unidades de aceleración. En este caso, como lo que les representaba, como estas son en alta frecuencia, cuando logramos el nivel que yo les voy a comentar, y ustedes se van a dar cuenta, es nuestro nivel de alarma. Si se dan cuenta, valores muy pequeños los vamos a lograr ni siquiera con las frecuencias muy chicas, 18,000. Ahí nada más está como un dato, pero realmente un dato no efectivo. Para que empecemos a tener cierta información, dense cuenta que tuvimos que haber llegado La cámara. sí, al punto 1 de unidades de aceleración. Y eso nos da un valor suave. Dentro de un valor de vibración de pulgadas por segundo, una velocidad que ya nosotros la tenemos referenciada. Por eso se dan cuenta que existe la aceleración y la velocidad, porque a nuestra gráfica, por así decir, el punto de estudio es esta esquina. Voy a borrar. Muy grande. Obviamente hacia acá va a quedar solito. Y el punto de estudio es estable. ¿Por qué? Porque nos va a representar los problemas mecánicos cuando estemos estudiando la velocidad y los problemas compuestos conforme se vayan incrementando. Entonces se darán cuenta que este valor bajo, que nosotros lo pusiéramos algo así, el vaso extremadamente suave, bueno, muy bueno y aceptable. ¿Se acuerdan que decíamos que estábamos para que una velocidad de cualquier máquina nosotros tuviéramos una velocidad de 0.078, 0.75 hasta 0.15, que es la parte de aceptable y levemente rudo en la curva? Nosotros podríamos tener 3 para que se intersecte con bueno y aceptable en 2. Entonces, en 2, dependiendo del grado del ciclaje, pudiéramos decir que cuando nosotros tengamos una G de 2 en una frecuencia que va de los 30,000, que es los valeros chiquitos, un valero 6203, 6205, en adelante, ya sería un valor a considerar en la gráfica de G. Pero ya se dieron cuenta, ¿por qué no sirve la G? Si voy en desplazamiento, porque ni siquiera tiene punto de intersección. La gráfica de G ya se quedó muy arriba. ¿El desplazamiento? Es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo empiece a encontrar un valor de G igual o mayor a 2 unidades sobre un ciclaje de 30,000, 20,000, 25,000, ¿ya vieron? Empieza, obviamente, ¿qué tan fino llegamos a tener? Pues puede ser que, digamos, pues la 2 que siempre ha tenido la máquina, ahorita tiene 3.5, entonces ya está teniendo ese decremento, ese incremento en la parte superior. Ya está disparando. Acuérdense que esto va a ser un proceso algorítmico, que lo que hoy tengo, posiblemente mañana sea por 2, por 3 o por 5. Se escapa.
no tenemos en control. Y que la velocidad esté en los valores del análisis constante. ¿Ya vieron por qué la raya en diagonal de 45 grados? ¿Qué es lo que tenemos en esta línea? En la base superior de la gráfica. Entonces, vamos a tener lo que yo les decía, empezar a tener soluciones compuestas. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿No? Adelante. ¿Nada? Perfecto. Yo solo, ingeniero, una pregunta. Digamos que si nosotros en la primera gráfica que vimos queremos ver si un desplazamiento es aceptable o no es aceptable, tendríamos que interpolar para más o menos la velocidad a la que estamos girando. ¿Cierto? Pero es lo que les digo, dependiendo del tipo de máquina que tú tengas, es lo que vas a ver. Digamos, no sé si ustedes tienen turbinas, y si tienen turbinas, es lo que te decía. El desplazamiento lo vas a ver al principio o cercano a una velocidad crítica cuando vas arrancando. Cuando ya estás trabajando, nada más acuérdense que lo sitúa en el monitoreo y lo único que va a permitir, no va a decirles por qué razón está vibrando. Les va a decir por qué razón se sale o está generando un movimiento que compromete la integridad de la maquinaria. Cosa muy diferente que si llego yo o cualquiera, vamos a hacer un análisis de vibración. No vamos a buscar desplazamiento porque el desplazamiento ya vimos, tiene otra función. No es que no sirva, tiene otra función. Voy a ver qué está generando la vibración en tu conjunto, que ya puede ser turbulencia de la parte del vapor o que estés pasando condensados, que tenga un golpeteo en paso de aspa, paso de álave. Puede ser que tengas un desalineamiento. ¿Y por qué? Porque recuerden que estas maquinarias se alinean en frío y se da una compensación térmica. Por sí mismo tiene algo que se llama un flip-flop o un movimiento, en este caso es estático. Eso que nos obliga que siempre le estemos dando un mantenimiento, un reapriete, una revisión, una visualización. Aquella persona que no revise, que no es mantenimiento, revise la compensación térmica, se va a llevar unas sorpresas. Y se los dice el constructor. Y se los dice casi siempre en horas de servicio. Y si lo sacan, inmediatamente se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque están haciendo un movimiento estático. Crecen y se comprimen, crecen y se comprimen, crecen. Todos los materiales crecen y se comprimen, sí. Nada más que unos se comprimen y crecen a maneras diferentes, las dilataciones. Por eso llevamos 1 grado 5, 1 grado 8 de tornillería, pero en otros lados, precisamente, la parte que llevamos fijada la tubería, fijada los silenciadores, fijada la parte de las descargas, pues en algunos grados lleva grados estándar de acero al carbón o simplemente galvanizados. Y eso que pueden tener reverberaciones, resonancias. Las longitudes, y eso ustedes lo saben, si no tenemos 3 veces la longitud del diámetro, 4 veces la longitud del diámetro, tenemos choques que son al no lograr flujos laminares en la alimentación. ¿Cuántos de ustedes saben cada cuándo se debe lubricar? Y me regreso a la parte de valeros, porque la de aceites es muy específica, porque muchos son sistemas continuos. Pero, ¿cuántos de ustedes saben cada cuándo se debe lubricar un valero? Y sin meterme en la fórmula que existe y la conozco y la vamos a ver,
la DDM. Pero cada que tenemos un valero que tiene una chumacera y que se tiene que engrasar, cada cuánto tiene que estarla lubricando para que sea constante el análisis de vibración en la velocidad y en la aceleración. ¿Cada cuándo lo tienen en sus rutinas? No En este estoy diciendo la caso- cantidad. ¿Cada cuánto en tiempo? Cada 2.500 horas más o menos, ¿no, Ángel? De operación, 5.000. En nuestro caso, ingeniero, nosotros hemos hecho la evaluación ahí de utilizando las fórmulas de SK que Sí, se claro. apegan bastante a lo que el OIM recomienda en Exactamente. horas. Entonces, pero nosotros seguimos un control de lubricación por decibelios. Es la herramienta que tenemos más a la mano. Obvio, tú estás en el siguiente nivel, tú ya estás en el proactivo, porque tú dices, de lo que me da el cálculo, aparte lo corroboro o lo comparo con un dispositivo y ese me permite ver si estoy dentro o fuera de los límites. Perfecto. Es el siguiente paso. Pero yo lo que me quiero ir con esto es lo que te decía, no meterme esa parte de SKF, porque ese te lo hace el algoritmo y te lo hace el equipo. Yo lo que quiero es que ustedes salgan y me digan, ¿por qué razón? Como lo de las bandas, que llegamos. La banda, saben que tiene que tener una elongación, saben que tiene que tener una performación, saben que debe de tener un diámetro mayor y menor para cada tipo de calibración, sabe que tener una deflexión. A eso es a lo que quiero. ¿Alguno de ustedes sabe cada cuánto se tiene que lubricar? Cualquier rodamiento. No chumacera y no, ya decimos, no cojinetes, valeros, del que sea. Lubricación constante. La lubricación debe ser constante o periódica dependiendo del tiempo de vida útil, que en este caso es la velocidad periférica por el número de elementos que tú tienes a consideración. En pocas palabras, te lo hace el equipo cuando tú le montas el número del valero. Y le dices que si es con jaula de bronce, si es con jaula de acero, si es con jaula de nylon, si es de contacto angular, de contacto tangencial, dependiendo. Eso lo hace el aparato. Pero me quiero ir a algo más básico para entender en qué momento me puede servir la gráfica de velocidad y en qué momento me puede servir la gráfica de aceleración. Perdón, ingeniero, por ejemplo, en nuestro caso tenemos los dos métodos. Uno, digo, pues puede ser por el cálculo de la ecuación esta, o las ecuaciones estas de SKF, o la otra es por el nivel de ruido, ¿no? De los decibeles, que Perfecto. digamos son los métodos. Pero otra manera, no, La del bueno, cálculo, ahí les va. ¿Y para qué les quiero decir este tiempo? Porque obviamente cuando llegamos y yo tomo mi lectura y me da una velocidad correcta, pero una G elevada, y al día siguiente, si se pasó esa lubricación y se baja, tengo que saber discernir si es un problema de valeros o simplemente fue la película interfacial. Ahí les va. Metámonos y quitémonos de problemas desde el valero 62 y el 6000 hasta los valeros prácticamente 35 y 40 van de un tiempo de 22 a 45 días. La diferencia que los hace. La carga, el número de valeros, el tipo de rodamiento, bla, 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 bla. Pero prácticamente ese es el tiempo de lubricación. De 22 a 45 días. Cualquiera otra de las periodicidades que tú lubriques, porque ahí te van. El DN de la lubricación tiene dos implicaciones muy fuertes para la aceleración, por eso les iba a decir. La primera es, existen solamente dos familias de lubricantes, dos familias. La mineral y la sintética. La que ustedes quieran nada más. Y los tipos de jabones y todo lo demás. Y esos dos tienen una limitante. El grado mineral solamente te aguanta hasta 300,000 DN o unidades de la gráfica de lubricación. Y para elementos mayores tienes que usar un elemento sintético, sí o sí. Ahí te van. Ejemplos. Todo motor arriba de 25 caballos que trabaja 3,600 va a usar sintética.
pásale lo que le pase. Todo motor arriba de 100 caballos, sea la velocidad que sea, va a necesitar sintético, aunque sea 800, aunque sea, perdón, a 900, a 1200 o a 1800. ¿Por qué? Porque precisamente ese DNA le va a obligar que tenga esa configuración. Entonces, ¿qué pasa eso? Al saber esa configuración, que ya el estudio de lubricación de SKF, entonces te sabrá decir cómo vas a analizar tu proceso de aceleración en un rodamiento. Si realmente estás teniendo un daño por la aceleración, que quiere decir que estás encontrando pequeñas deformaciones, grandes deformaciones en la pista, en las balas, en la jaula o en las caras internas o externas, o algún giramiento en el valero, o simplemente te estás quedando pobre de lubricación. ¿Por qué? Ahí te va. Si tú le colocas grasa mineral a un motor de 100 caballos, definitivamente no te va a dar nunca, no te va a dar nunca el valor de la película interfacial. Y siempre vas a tener una fricción. Y siempre vas a tener elevada la aceleración. Y te va a pasar lo típico. Llegas con una aceleración de 4, revisas, y tu motor lo único que tiene es que está sin lubricación. Pero no está mal el valor. Sí está con alguna pequeña raya, pero no tiene ni deformación, nada. Simplemente que a esas dimensiones, por esas velocidades, vas a tener unos grandes cambios de estado entre la velocidad. ¿Por qué pasa? Porque vamos a decir, la bola, la esfera o el rodillo, debieron de caminar con cierto desplazamiento al unísono. Pero ¿qué pasa cuando se quedan sin película interfacial? Se van a quedar y en un momento van a arrancar, como cuando las llantitas de nuestra silla se les atora algún cabellito. Vences esa fuerza y tienen un cambio repentino. Demasiada aceleración. Y no quiere decir que se está desprendiendo un material. El otro caso de lo que yo les decía, cuando es desplazamiento, si yo siento que está teniendo un cambio de longitud, pues acá es porque se rompió, aquí porque ya está quebrado la parte de la pared lateral de un portachumacero. O rompió o se desprendió el barreno opresor. Acá es todo lo contrario. Acá estamos teniendo esos cambios de velocidad. ¿Y cómo nos damos? Cuando empezamos a veces la jaula. Por eso hay mucha gente que no sabe para qué es la jaula de bronce y la jaula de acero. Dice, no me metas de acero porque siempre anda sonando. No, señores. Lo que pasa es que se te está acabando la lubricación. Ah, pequeño detalle. ¿Cuánta es la lubricación? Ese es el problema. Que nunca sabemos. Sabemos el periodo, pero nunca calculamos cuánto es el volumen. Y ahí les va. Sí, conocen ustedes prácticamente con la fórmula de SKF, lo que ustedes me hicieron, la parte también de los dosificadores programados, bla, 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 bla. En métodos no me meto. Pero sí saben prácticamente de cuánto es la lubricación en los periodos que recaen en las bases de datos o en los cálculos de lubricación. ¿Alguien sabe cuánta es la grasa? Obvio, Es si te bastante. dicen, tengo un valero de 4 metros de diámetro, no, estoy diciendo, la mayoría de los números comerciales, ya vimos desde el 2230, 2227, hasta un 6000. Es que eso es lo que nos va a fundamentar, el saber qué nos está diciendo el valero. Por eso lo quiero y lo toco en esta parte.
Alguien, así, mire, diga un número. Los números ahorita aquí no empobrecen. Bueno, ingeniero, por ejemplo, digamos digo, el método es utilizando el equipo acústico pues para la potencia del sonido Ajá. y digo, lo hemos estandarizado, por ejemplo, en nuestro caso, no sé, rodamientos, por ejemplo, no recuerdo el tamaño, a veces para un motor 250 HP, por ejemplo, 4 Es como gramos a un la 22, semana, 18, un 4 60, gramos 18. a la semana, sí. 4 gramos a la semana, estás bien. De antemano es lo que yo les iba a decir. Acuérdense que ya les dije, es de 22 a 45 días. Más o menos así van a caer. La cantidad de grasa está algo más o menos. Normalmente va de 3 a 5 gramos hasta 25 gramos. Pensando en la gran mayoría de valeros. Entonces, ahí se darán cuenta. Primer problema de la aceleración. No sabemos ni siquiera cuánto le vamos a poner. Y no sabemos si es un daño de valeros o simplemente es una falta de lubricación. Pero está dado que es. Ya se vieron cómo llegamos y planteamos problemas que iban a estar en velocidad. Y nada más mencionamos eso. ¿Para qué me servía algunos en miles? Pero ahorita me estoy yendo a la parte más elevada y más compleja, porque es la que normalmente tienen la suma de los algoritmos o de las cosas bonitas que nos entrega el aparato. El que tengan. Es que no sabemos cuánto. Y más o menos es así. Y también, tercer punto, ¿sí saben cómo se pesa o se mide la dosificación del lubricante? En este caso, grasa. El aceite lo estoy dejando, ¿por qué? Porque hay sistemas continuos que obviamente buscamos la viscosidad y en ese caso tenemos que hacer un análisis de la viscosidad basada en segundos universales salvo la película interfacial, y además un tipo de DTI es un aceite sintético, de algunos son grado mineral, con respecto al peso que vamos a hacer el elemento flotante. Por eso es otra cosa. Pero en este caso, ¿sí saben cómo se va a pesar o cómo se va a medir la dosificación que sea la correcta? Bueno, digo, ya hay equipos, o sea, para aplicación, por ejemplo, manual, que pues te miden ahí el gramaje, ¿no? Cuando aplicas, te está diciendo cuánto estás agregando. Completamente de acuerdo. Nada más que ese es precisamente, yo creo, los fundamentos de lo que hace. El aparato lo dosificamos, que está bien dosificado. Bueno, es una buena pregunta esa. Lo mismo, ya. ¿Cómo saben ustedes que está bien hecha su frecuencia? Lo mismo. ¿Cómo saben qué tipo de lubricante tienen o no que instalar? Y son cosas fundamentales. Por eso no estamos llegando a nada de destapar la brujería. Simplemente es saber leer aquellos síntomas para poder identificar la correcta solución o el correcto modo de ataque. Vamos, comparativa de la enfermedad. No porque tenga temperatura es COVID, cosa que al principio se hizo. No porque tenga escurrimiento es influenza. Empecemos de lo más básico, por eso yo le estoy diciendo lo básico. ¿Cómo sabes que está bien la dosificación? Bueno, en los dosificadores de base de palanca, el émbolo, para que fuera dada la unidad, la medida, es prácticamente un bombazo, equivale a la mayoría de los jabones tipo 2, tipo 3 y tipo 4 a 1 gramo. Entonces es nuestro bombazo representa 1 gramo. Porque la mayoría de las viscosidades están en esa escala. Entonces, ahí les va. Ya sabemos cada cuándo. Ya sabemos qué tipo de lubricante. Ya sabemos qué cantidad. ¿Qué dijimos? La hoja de inspección, señores. La hoja de inspección. Porque si me dicen a mí, oye, dinero que se está calentando, ¿sí? Casi yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que lo lubricaste?
con qué tipo de lubricante lo hiciste, cuánto le dosificaste, para saber si es un problema de aceleración, es un problema de daño, o simplemente nada más me está confirmando que tenemos un daño que ya fue hecho por una desalineación, que fue ya hecho por un crank, que fue hecho ya por un desbalance. O simplemente, como me ha pasado, que de antemano les podría comentar que yo llegué a una cementera, no voy a decir el nombre, pero es una cementera, unos motores bastante grandes, verticales, ¿qué? 600, 650. 650 caballos, que se habían ido de aquí, en posición vertical. Hablaron como a 20 días. 20 días exactamente. 20 días o 30 días. 20 días exactamente. Que de la noche a la mañana estaba sonando y que eran los maleros y porque se les había incrementado la temperatura. Y además, ellos nos habían pedido un tipo especial de grasa, ¿no? Era una sintética. Sí, no recuerdo cuál era. Una sintética, pero tipo viscosidad 2. ¿Por qué? Y les voy a hacer franco. Porque así las usaban todos sus motores, fue lo que me contestaron. Yo pregunté, ¿por qué usas esta? Porque no es la especial por el tipo de viscosidad y el tipo de material. Y además porque la tenían enclaustrado en una zona de compresores, donde su trabajo era de 48 grados. No entraba así, salía el puro consomé de uno, ¿no? Uno salía como lechón. Digo, ¿y por qué esta? Si esta dice que no es para índice de temperatura ni alta humedad, simplemente servicios generales. Es sintética, pero servicios generales. Y que además no se ponga para temperaturas ambientes mayores a 42 grados. Estamos como 48. Y así me contestaron lo primero. No, pues es que es la que tienen todos los motores. Okay. Y es lo más común. Exacto. Segundo, les pregunté, ¿hace cuánto la lubricaste? No, pues no lo he lubricado. Desde que lo instalé. Okay. ¿Cuándo lo instalaste? Porque sabemos que viene con grasa, lo revisamos. No, pues dice, tiene como más de 25 días. Ah, ok. ¿Y cada cuándo lo lubricas? No, pues cada que le toca. ¿Cuándo le toca? ¿Cuándo fue la última vez? Ya revisando, mira, fue entre 40, 50, pero como nos habíamos pasado, no, pues desde que las instaló. Okay. No las lubrica. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que tú normalmente le pones? Y ya saben, hasta que le sale, cabrón, ¿cómo que hasta que le sale? Sí, le destapamos aquí y hasta que empieza a salir. Y cuando le echamos normalmente se calientan. Sí, llega como 80, 90 y ya no lo bajan. ¿Okay? Y alguien enseñó, mira, una tablita, con 15 bombazos es más que suficiente. ¿Y hace cuánto le instalaste? Cosa de 25. Le dice, mira, tu cálculo te da 22, 24 grados, 24 días. Ajústalo a semanas y te quedarían 22 días. Más o menos una semana es lo que normalmente pudieras tener. Y estaba sonando y chillando y me decía, y así miren, enfrente del superintendente, el supervisor, le digo, mira, este es el tipo de lubricante, esto es lo que tiene que estar tu cálculo, esto es lo que tiene que estar, y esto es lo único que tienes, unas sets muy altísimas, pero tan altas que solamente lo único que me están diciendo es que la esfera con la jaula, porque obviamente número de esferas contra número de jaulas, multiplicación de las constantes. ¿Están de acuerdo que un movimiento es de ida y uno recíproco? ¿Están de acuerdo? Entonces, si tenemos, no sé, ¿qué les gusta? 20 esferas contra 20 alojamientos sobre número de revoluciones de la jaula contra la pista, no sé, por así decir, unos 200,000. 180, no sé. Mira, digo, le tenemos que echar 15 bombazos. No, pero no. Mira, al 10, 11, 12 se cayó. Dice, pero ahorita se calienta. Pues no tiene por qué. Pero no, es que nos quedamos media hora y no subió. No, es que siempre a nosotros. Pues sí, podrá ser lo que sea. Pero hay que bajar y ajustar la parte de la información técnica a la parte
de la disposición de lo que nosotros queremos analizar. Y les dije, y eso es para aplicarlo a la aceleración. Un caso típico de aceleración. Jaula, lubricación. No sé. ¿Algún comentario? ¿Algún detalle? ¿De para qué nos puede servir la aceleración? Yo solo una consulta, ingeniero. Sí, adelante. Yo sé que pues estamos viendo ahí el tema, así parece interesante el tema de la lubricación y lo que estuvo comentando. No sé si dentro de los documentos que nos compartieron hay algo de esto, Y eso están después de las 2. si hay algo de esto y si no hubiera, ¿será que nos pueden proporcionar alguna información al respecto? Ya la tienen en el Google Drive. Drive que les convirtieron. Ahí está la parte de el Charlotte, tanto el mural grandote de alta definición que es para imprimirlo en 1.10 por 90 para que lo tengan y lo enmarcan, y el otro Charlotte que son las hojas. Ahí están precisamente los casos de la aceleración, los casos de velocidad que vamos a empezar a ver. Ahorita, esta segunda sesión era precisamente para eso. Si me preguntan era básicamente los temas de lubricación, más que de vibración. Sí tengo, ingeniero, nada más que ahorita no traigo nada de esa información porque el tema no es lubricación. El tema es vibración, que obviamente lo quise hacer colateral, porque esa es la situación. Yo quiero que sepan para qué les sirve y no que les venda, porque repito, yo no soy un vendedor de equipo. O sea, yo les voy a decir, mi Leonova es especial y te va a ayudar con tus valeros. Este te va a evitar que se te... No. Yo lo que quiero es que sepan cómo aglutinar y saber para qué les sirve la aceleración. Bueno, de acuerdo, gracias. Sí les voy a buscar información, pero es un tema muy complejo. De antemano es tribología. Es igual. Hay una certificación, nivel 1 y nivel 2 de tribología, que no me voy a meter en marcas, pero es otro boleto. Gracias. Hasta aquí, ¿algún dato o alguna pregunta? Les informo, la próxima semana por una situación personal no voy a poder estar, entonces no nos vamos a conectar, lo vamos a correr para la siguiente semana, que ya va a ser directamente a empezar a verlo en el taller. Vamos a intentar ser lo más proactivo, lo más esto, pero quiero que a lo largo de esto le vayan haciendo llegar a César preguntas, muchachos. Esto es la parte fundamental. Yo era lo que quería con ustedes, que se pegaran y que supieran cómo trabajan los equipos, para qué nos sirven, cómo lo funcionan, qué vamos a sacar, qué vamos a obtener de ellos, y no la renta comercial, de que cárgale aquí, muévele una pececita y te da vibración, cárgale aquí y eso, y te balancea solito. No es cierto, eso no pasa, eso nunca va a pasar. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, les agradezco su atención. Les pido de favor, si tienen alguna duda o esto, las compartan o las manden al correo con el ingeniero César. Y además, que vean su libro. Yo veo realmente lo que vengo yo a explicar del conocimiento que ya está ahí, está presente. Eso lo podemos leer, pero esa no es la intención. La intención es crecer todos en el conocimiento que tenemos aquí como un grupo de trabajo. Sí, pues muchas gracias, ingeniero. Muy interesante este estado, al igual que el pasado. Es lo que yo quiero, la verdad, es la intención de Temisa, acompañarlos y que sepan que tienen un aliado. Muchas gracias, ingeniero. ¿El correo? Sí, de la Cruz. Ok, pues bueno, muchísimas gracias y les agradezco como siempre su presencia. Y estamos en comunicación la siguiente semana. Temisa.mx. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, que estén bien todos. Muchas gracias. Igualmente.